Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, eh, hoy, pues por problemas de conectividad y la plataforma estuvo algo como intermitente, pues no se pudo realizar la sesión del día de hoy, pero vamos a socializar las evidencias que vienen con un leve retraso, pues obviamente por las razones que ustedes ya conocen. Vamos a dar eh, la explicación de lo que tendrían que hacer en estas evidencias, ¿sí? Me encuentro con la ficha 3465985, quien les habla el instructor Adrián Danilo Astudillo del Centro Agropecuario de la Regional Cauca, Popayán. En este momento nos encontramos, digamos, haciendo la grabación de las dos evidencias que corresponden a las evidencias del componente de matemáticas, ¿sí? Con estas dos evidencias pues ya finalizaríamos la parte de matemáticas, ¿listo? Entonces, para estas evidencias que nos encontramos en la fase de análisis, la actividad de proyecto que estamos haciendo es la actividad de proyecto número 2, ¿sí? Y se llama especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Para estas dos evidencias, pues las actividades de aprendizaje, una de ellas es realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada de la vida diaria, ¿sí? Esta es la nomenclatura, nos encontramos en la guía de aprendizaje número 2, 240201528, actividad de aprendizaje 3. Para esta actividad de aprendizaje hay una evidencia, ya la voy a socializar, y para esta otra actividad de aprendizaje la actividad de aprendizaje número 4 se llama sistematizar el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes de figuras planas, sólidos, regulares a partir de un algoritmo. ¿Listo? Obviamente, estas evidencias son las que vamos a trabajar y pues obviamente el plazo en cronograma ya está establecido, pues prácticamente ya pasó, pero nosotros hoy socializamos estas dos evidencias y pues tenemos alrededor de 2 semanas para poderlas entregar con una ampliación. ¿Listo? Entonces inician hoy 27 de julio y finalizan el 10 de agosto estas dos evidencias. Una de las evidencias, evidencia de producto, es un video de sustentación, ¿sí? Es una evidencia de producto. Obviamente aquí está asociado la nomenclatura GA2 2402 015 28 A3, evidencia 1. Y otra es la evidencia de desempeño, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Es la misma nomenclatura que termina en A4, evidencia 1. El material y el componente de estudio, pues obviamente está asociado al material de matemáticas de nivel avanzado y también nivel intermedio, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta, porque pues también la parte de, de matemáticas nivel avanzado y nivel intermedio. Listo, ahorita hacemos un repaso del material de información o el material que disponemos. ¿Listo? Bueno, entonces mirando la página, entrando a la plataforma, vamos a ubicarnos en cada uno de los, digamos, de los componentes y el material de formación. Entonces nos encontramos en el material de formación de la actividad de proyecto número 2, aquí estamos, y abramos matemáticas nivel intermedio, matemáticas, eh, perdón, vamos a ver aquí. Vamos aquí, volvió a terminar. Bueno, esto es lo que está presentando en este caso la plataforma. Bueno, entonces vamos a tratar de explicarla por acá. Entonces, miren, para la evidencia de producto video sustentación, entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Para esta evidencia, usted toma como estrategia, pues obviamente un aprendizaje o un estudio de caso
y en el que usted va a realizar un análisis de la información presentada. O sea, usted va a hacer una investigación, va a utilizar obviamente el material y el componente formativo de las herramientas matemáticas, esa matemática de nivel intermedio, ¿sí? Y el caso de estudio que ustedes van a trabajar es el estudio del censo de la población y vivienda en Colombia. Aquí nosotros vamos a realizar una búsqueda de información en la página oficial. Ustedes van a, digamos, digamos, a orientarse donde está la parte del censo realizado en Colombia y obviamente en esa información ustedes van a tener en cuenta de la información o la página cuando les arroje los datos, van a tener en cuenta el concepto de lo que es población, vivienda, ¿sí? Van a entender que hay unos números, ¿sí? Donde se ha, digamos, contado y caracterizado los habitantes colombianos, ¿sí? Por género, llamémoslo así, y digamos que cuáles de ellos, en este caso, tienen viviendas o, digamos, fueron censados a partir de algunas de las categorías o información que, eh, pues, esa encuesta nacional se dirige a los hogares colombianos y pues que están constituidos en este país. Cuando ustedes entiendan la información que obtienen de esa página oficial, lo que se pretende es generar un análisis en esa información a partir del concepto de estadística relevante, ¿sí? Esto es muy importante porque esta información es muy clave para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en la parte política, pues es fundamental entender cómo están compuestas esos hogares, esas familias, cuál es la parte económica y el bienestar social, entre otros. Esta información ustedes ya la tienen disponible en la página oficial, entonces aquí por ejemplo yo les estoy adjuntando el enlace, pues aquí se sugiere en qué página está como tal la, la información, pero entonces vienen y pegan el enlace acá. Parece que tenemos problemas con ese enlace. Por ejemplo, aquí ingresamos a la página oficial del DANE y censo urbano. Entonces miremos a ver cómo podemos llegar a los enlaces que me interesan. Por ejemplo, vamos a darle por acá, censo. Vamos a darle aquí en censo, por favor, censo Colombia. Entonces aquí ya la página oficial ya tiene información pues de los hogares colombianos, llamémoslo así, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si disponemos de alguna información clave. Entonces, por ejemplo, hagámoslo así. Censo DANE 2018. Listo. Esto. Como para que lo tengamos en cuenta. Listo. Miren que ahí sí automáticamente salió información, ¿sí? Y pues ya tenemos que tener en cuenta que ya en ese entonces, digamos que el DANE lo que hizo fue censo de población a vivienda realizado en el 2018. Dice que caracterizar y contar con personas residentes en Colombia obtenieron la información de las viviendas, hogares del territorio nacional
y pues obviamente obtener datos de primera mano de la cantidad de habitantes y obviamente la distribución del territorio en condiciones de vida. ¿Listo? Posiblemente para ese entonces que se hizo, la información fue distribuida en estas categorías: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. ¿Sí? Entonces, para cada categoría, si ustedes ingresan, pues tienen como una representación de la información. Miren que aquí ya estamos observando lo que en ese entonces, a partir de, por ejemplo, datos numéricos, ¿sí? Y pues obviamente esto es algo más representativo para cualquier persona que quiera entender en esa época cómo ellos eh, identificaron, por ejemplo, cuántas mujeres existen en Colombia. El 51.2% son mujeres, el 48.8% son hombres. Aquí están, digamos, a partir de una gráfica identificando los grandes grupos por edad. Entonces, en ese entonces de 0 a 14 años, este sería el porcentaje de la población. Luego siguen las personas que a partir de los 15 años hasta los 65 y los que son más de 65 o de 65 en adelante. Aquí hay una distribución de la población por sexo y edad, y esta gráfica que ustedes ven, esta representación gráfica, son, digamos, recursos que disponen ustedes para poder aprovechar. Y, por ejemplo, hay también información de infografías. Entonces, cada una de estas, digamos, documentos, detalles, miren que aquí ya, por ejemplo, entramos a ver que cuáles serían los resultados de Colombia. Entonces, cuántos somos de población. Aquí ya hay un dato efectivo y puntual. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Personas censadas en los hogares. Mire que aquí estoy viendo una infografía donde me muestra por categorías, por ejemplo en esta gráfica, cuántos pueden leer y escribir. ¿Sí? Y pues obviamente de la información que se grafica es importante identificar que esto se puede hacer, y a esto le llamamos estadística. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Ustedes van a venir aquí a esta, digamos, a esta página oficial, y lo que van a hacer es realizar una investigación, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es eh, generar como un video donde represente esa información por sus propios, digamos, por su propia presentación, llamémoslo de esa forma, pero también va usted a mencionar en ese video lo que encontró de ese censo poblacional. Entonces, para nosotros es muy importante que a la hora de que ustedes hagan esa investigación, ustedes graben un video, ¿sí? Donde debe tener una duración, ¿sí? Máximo de 5 minutos. Entonces aquí ya hay que tener en cuenta que esa presentación de lo que ustedes van a hablar es de la, digamos, de ese censo realizado en Colombia, y pues lo que ustedes tendrían que es obtener o generar una información con una estadística relevante, ¿sí? Entonces los datos más relevantes, lo importante es que usted cuando vaya a hacer esa presentación tiene que tener digamos, la oportunidad de que ustedes sean claros en el mensaje, pero que también ustedes vayan mostrando, ¿sí? Cuáles son los elementos más relevantes, ¿sí? Y pues obviamente muestren gráficas, muestren datos numéricos, hagan una presentación de buena calidad e imagen y audio, y es importante que expresen todo lo que ustedes encontraron en el censo de Colombia, ¿sí? Ahí lo que ustedes tienen que es aprovechar su creatividad, ¿sí?
realmente la clave es que ustedes identifiquen, por ejemplo, de esos datos relevantes y lo que ustedes investiguen, qué es lo más clave que se puede mencionar, ¿sí? Usted tiene que estarse viendo como presentador, entonces, así como yo estoy mostrando hoy, digamos, mi, mi cara o, digámoslo así, pues utilizo una cámara web a partir de de mi computador, pues lo que yo sugiero es que ustedes hagan el proceso. Esto es muy fácil hacerlo a partir de una herramienta que nos puede dar la capacidad de pues ir grabando la pantalla de mi computador y también ir grabando digamos, mi intervención dentro del video. Ahora, pueden ustedes utilizar ayudas audiovisuales a la hora de presentar el video. Por ejemplo, yo aquí me estoy apoyando de lo que es PowerPoint, ¿sí? Porque yo necesito expresar en lo que yo investigué la información de una mejor manera. Entonces, ustedes pueden utilizar o cualquier herramienta que tenga creatividad, pero lo más importante es que ustedes hagan su presentación de lo que encontraron a partir del censo poblacional. Lo más importante es que el video pues dure máximo 5 minutos, ¿sí? Pues lo ideal es que ustedes ahí muestren información de lo que encontraron en el censo poblacional a partir de de la sugerencia que les estoy mencionando y obviamente van a poder de pronto hacer la grabación en un formato establecido con la mínima resolución o mínimo con una resolución que ayude a mostrarse de la manera correcta con calidad el video, ¿sí? Entonces, igualmente ustedes pueden obtener algunas de digamos, de las formas para los que tienen conocimiento de grabación de videos y todo eso, algunas estrategias, pero para algunos que apenas están aprendiendo, igual la grabación la pueden hacer por celular, cámaras digitales, cámaras del computador o cámaras, digamos, en acción, entre otras, digamos que es como lo más recomendado para poder hacer este tipo digamos, de evidencia, ¿sí? Y pues obviamente hay que editar el video. Normalmente la edición ayuda a que ustedes muestren quiénes son los que están haciendo el video. Por ejemplo, la edición de video también ayuda a que mejoren el audio, mejoren la visualización o puedan colocarle efectos a la presentación, ¿sí? Y lo ideal es que ustedes pues cumplan con el propósito que es pues mostrar en este caso la, la, la estadística representativa a partir de esa presentación del video, ¿sí? No se olviden, tienen que entregar un video sustentación, donde ustedes tienen que exponer, realmente ustedes, yo lo haría haciendo un resumen de lo que encontré en el censo poblacional del 2018 acá en Colombia a partir de la página del DANE, digamos que es la información más eficiente y verídica que pueden encontrar porque no pueden utilizar otra herramienta si no es el DANE o otra aplicación si no es claro porque el DANE digamos desglosa la información un poco más entendible para cualquier persona, ¿listo? Y pues obviamente hay unas condiciones en en la entrega, que el formato de entrega sea en MP4 con mínimo resolución 720, que es como la cantidad de resolución que podemos mínimamente disponer para poder generar o entregar un video con calidad. ¿Listo? Se sugiere que de pronto puedan enviar a YouTube y enviar el enlace. Entonces, esa es una opción válida para que no estén batallando con descargar y subir un archivo con tamaños excesivamente pesados. Entonces, por ahí pueden trabajar la parte de subir el video a YouTube. ¿Listo? Bueno, para la segunda evidencia, ¿listo? Para la segunda evidencia,
ya vamos a trabajar unas acciones correspondientes a el concepto de algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Digamos que esta evidencia es muy sencilla. Aquí lo que se requiere es que ustedes pues hagan un diseño utilizando una herramienta de algunas, digamos, perdón. Aquí lo que se sugiere es que ustedes, pues obviamente, comiencen a desarrollar, dice un algoritmo, pero realmente lo que nosotros, como no sabemos en este caso, o apenas estamos iniciando digamos, al trabajo de lo que es algoritmia, vamos a realizar un trabajo antes de poder hacer la programación. Y pues obviamente lo que tenemos que hacer es entender cuál es el proceso para que sobre las figuras geométricas, cuáles son las fórmulas para calcular el área, el volumen, el perímetro. Porque nosotros al inicio, cuando vamos a desarrollar un problema con algoritmia, pues obviamente nosotros tenemos que desglosar la parte del problema y a veces se nos queda difícil. Entonces, yo lo que hago aquí en esta evidencia es que ustedes elaboren un archivo en Excel, ¿sí? Donde pues obviamente identifiquen las figuras planas, ¿sí? Puedan ustedes a partir de ese archivo clasificar cuál es un cuadrado, cuál es rectángulo, cuál es un triángulo. Y lo que quiero es que vayan agregando información de las fórmulas, ¿sí? Y pues obviamente organizarlas como si fuera el diseño de un algoritmo, porque yo quiero que ese archivo de Excel en sus diferentes columnas calcule lo que es el área, si es una figura plana, en este caso para un cuadrado, para un triángulo, para un rectángulo, ¿sí? Si ya estamos trabajando, por ejemplo, algunas figuras que no son figuras planas, entonces podemos calcular el volumen de esas figuras irregulares, o llamémoslo así, o figuras cilíndricas, llamémoslo de esa forma, porque nosotros lo que queremos es que ustedes pues entreguen en esta evidencia una parte de cómo trabajarían un algoritmo, pero no necesariamente trabajando un lenguaje de programación, sino diseñarlo y utilizando una herramienta tecnológica como puede ser Excel. El paso a paso de cómo poder darle resultado a una información de una figura geométrica nos puede dar a nosotros la facilidad. Yo creo que la mayoría de ustedes pueden llegar a trabajar un poco más fácil en este momento con Excel, ¿sí? Y pues, digámoslo así, elaborar un documento donde yo, pues cuando reciba el Excel, pueda haber algo relacionado con, por ejemplo, fórmulas, ¿sí? Que yo pueda calcular el área de un triángulo, ¿sí? Y pues obviamente eso lo podemos hacer trabajando algo así como este. Miren esta plantilla, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero agregar en una hoja de Excel el cálculo de todas las figuras planas, ¿sí? Pero también hay figuras sólidas, ¿sí? Como el cubo, el prisma. Entonces, por ejemplo, de estas figuras, ¿sí? Que son las más relevantes, cuadrado, rectángulo, sé que hay un tipo de figura, hay un nombre para cada figura, pero por cada una de ellas podemos hacer el pequeño trabajo de calcular o el área, o en este caso el perímetro para las figuras planas, ¿sí? Entonces miren que aquí yo estoy dentro de la elaboración como tal de este documento, creando, en este caso, un algoritmo y pues que estas celdas y filas que estoy construyendo, estas columnas,
pues correspondan a ese dato de ingreso que necesito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar, eh, pues el área de un cuadrado, pues tengo que también colocar una columna que me permita ir agregando en cada una de las celdas, eso es el ingreso de los datos, los valores, ¿sí? Porque yo sé que el lado de un cuadrado pues es un solo dato numérico y pues de acuerdo a la columna que obtenemos en los resultados, miren que aquí tenemos los resultados. Entonces para el área, cuando tengo un cuadrado de, pues llamémoslo de 5 centímetros, el área será este valor, 25 centímetros. Pero si es el perímetro, pues obviamente acá la fórmula cambia, ¿no? Aquí es, digamos, lado elevado al cuadrado y aquí es 4 veces ese lado, ¿sí? Multiplicarlo por 4. O podríamos también hacer esto. eh, lado más lado más lado más lado. ¿Listo? Eso, perdón. Digamos que esto equivale a lo que tenían ustedes anteriormente. ¿Listo? 4 veces el lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Digamos que ustedes elaboren a partir de un documento como puede ser Excel. Este documento yo lo voy a revisar que esté bien configurado. Por ejemplo, el tipo de figura, el nombre de la figura, las fórmulas para cada una de las figuras, ¿sí? Voy a recibirles solo las figuras planas, ¿listo? Entonces aquí las tienen, digamos, como ejemplo, como base. Pero ¿qué necesito que haga? ¿Listo? Que cuando yo le dé el valor para calcular el área, pues digamos que para calcular el área del perímetro, si yo le doy aquí 10, pues obviamente acá que se vea reflejado el resultado, ¿sí? Acá voy a estar revisando. O sea, voy a estar verificando que ese archivo que ustedes me envíen, cuando hicieron, digamos, la configuración, que tenga las fórmulas. Recuerde que acá yo puedo agregar las fórmulas y cuando yo las agrego, pues hago referencia a algunos de los datos o los valores que estoy ingresando, que pueden ser cualquier dato. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es una configuración de un archivo de Excel donde va a calcular el área de un triángulo, el área de un cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, rombo y van a tener que organizar, por ejemplo, con las fórmulas, esos resultados. Entonces tienen que hacer las pruebas de que si yo doy un valor para calcular el rectángulo, pues tengo que dar no solo un valor, porque un rectángulo requiere de la base y la altura, ¿listo? Entonces, si yo coloco no sé, de base 4 y de altura 8, entonces ya acá se tiene que ver reflejado el área, es base por altura, 4 por 8, 32, y el perímetro es 2 veces la base más la altura, ¿listo? Entonces, digamos que todo lo que estoy haciendo, lo hago solamente para las figuras planas. Si ustedes quieren extenderse y pueden aprovechar de pronto algo otras estructuras, entonces está las figuras sólidas, entonces está el cubo, el prisma, el cilindro, el cono, la esfera y también puedo calcular el área, pero ya aquí cambiaría ya no por el perímetro, sino por el volumen. ¿Listo? Pues obviamente ustedes tienen la condición de que solamente les voy a recibir lo que es las figuras planas, pero si quieren hacer las figuras sólidas no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí hay una configuración como una instrucción que tiene en este caso este documento para poder hacer, digamos, como el trabajo o realmente son las instrucciones que me dan a mí un orden de lo que puedo hacer sobre esta plantilla y pues obviamente pueden ustedes trabajar este tipo de instrucciones o configuraciones. Miren que la presentación como tal
no es una sola, digamos, cuadrícula sin diseño. Algunas tienen, por ejemplo, en este caso, unos colores, digamos, una configuración, porque se requiere que darle instrucciones a la persona que utilice esta plantilla. Es como si estuviera listando usted, estuviera dándole como unas instrucciones para que pueda manejar correctamente esta plantilla. De esto se trata el algoritmo, además de configurarlo de manera correcta para que arroje los datos correctos, ¿sí? Y ustedes puedan hacer su entrega de la evidencia. Hasta aquí es, digamos así, lo que yo quiero que ustedes realicen. Miren que acá, pues ustedes lo que tendrían que hacer en la entrega es por ejemplo, mostrar ese diseño de ese algoritmo que puede llegar a ser una entrega como estas de un archivo de Excel, que es el más importante. Si quieren colocar en otras pestañas lo que es el concepto del problema, la información de donde se recolectan las fórmulas y lo que se concluye para poder hacer ya una entrega sin inconveniente. Me pueden entregar el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes utilizando un formato de Excel que es el recomendado o PDF, pero no recomiendo de PDF porque necesito descargar el archivo y poder hacer las pruebas de las fórmulas que ustedes han dejado ya listas en el archivo de Excel. Listo, esto sería todo para esta evidencia. Recuerden que tenemos un cronograma establecido, pero por el tema de las fallas de plataforma se va a ampliar a 2 semanas más y comenzando desde el 27 y tendría entrega hasta el 10 de agosto. No siendo más, les deseo una excelente semana, ¿sí? Inicio de semana. Sugiero por favor tener mucha paciencia porque nosotros pues no contábamos con este tipo de percances para que ustedes pudieran ingresar sin ningún inconveniente a trabajar sobre digamos, las evidencias. Agradezco a cada uno de ustedes por tener la paciencia y por, digamos así, esperar un poco mientras se restablece el servicio. Y pues ya nosotros llevamos bastante tiempo, digamos, esperando a que todo se normalice. Que tengan una excelente noche y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.